Amigos de México Aeroespacial, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión queremos platicar un tema muy importante. Queremos platicar sobre los nuevos diseños de aeronaves de quinta generación, en específico el diseño ruso, y me he permitido invitar a uno de los expertos en México respecto al tema de defensa. Estoy con Mariano García. Mariano, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues todo muy bien, muy ocupado en términos de estar revisando lo que pasa. Han sido semanas muy interesantes, francamente. Ha estado muy interesante, ¿no? Ya llevaban 2 semanas la gente en espera de este nuevo diseño que se reveló en el Salón MAX 2021 allá en Moscú, sí, en el aeropuerto de Zhukovsky, y pues vemos que es un diseño, algunos lo consideran original, otros lo vimos que parecía una copia de un diseño de un avión de Northrop. No sé, a ver, platícanos, ¿cuál es tu primera impresión de ver esta aeronave ya puesta ya en exhibición allá en Rusia? Sí, nos agarró medio de sorpresa. Ya había rumores de que los rusos iban a presentar algo. Sí, en efecto fue en el Salón de MAX en Rusia. Entonces Rostec viene a través de Sukhoi y presenta un nuevo cazaligero del rango de las 20 toneladas, más o menos. El famoso jaque mate o checkmate, que en mi opinión es un nombre bastante tonto para un caza. Pero bueno, lo que sí creo que es una muy... Pensé lo mismo también cuando dije, ¿qué? Pero sí, bueno, creo que es una muy interesante declaración de la visión rusa sobre su lugar en los cielos de la quinta generación. ¿Sabes qué? Pensé que como que ya les habían hartado los nombres código TAN y decidieron mejor ellos ponerse su propio nombre, pero creo que no fue muy afortunado, ¿no? No me gustó, pero bueno, pues sí, pero bueno, hay una discusión muy fuerte entre todos los que estamos en el medio. Gente de todos lados ha puesto su grano de arena en la discusión, y hasta ahora es una discusión bastante interesante, educada hasta donde se puede, y lo que hemos estado manejando es, hagamos las preguntas correctas, ¿no? ¿Por qué tenemos este nuevo avión? La mayoría lo vemos como un nuevo avión, o un gran segmento lo ve como un nuevo avión, ¿no? ¿Cuál es la razón? No solo se trata del competidor directo de quinta generación del F-35. Digo, eso cualquier canal de YouTube mentiroso y manipulador lo puede entender y sacar 100 videos de eso, ¿no? Es la conclusión más sencilla y tonta, ¿no? Es sí, claro, obvio que el avión, es obvio. Es la más obvia, es para lo que el avión existe, ¿no? En parte. Pero en realidad no es tan sencillo. Existe un trasfondo industrial bien interesante y bien importante. A ver. Ahí te va. Vamos a remontarnos al tiempo de la Guerra del Golfo, fin de la Guerra Fría, últimos 30, 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Francia, Estados Unidos principalmente, Inglaterra. En general, la industria occidental le estaba apostando o comenzó a apostar por tecnologías stealth o un cierto grado de furtividad. Motores muy confiables, muy potentes, y a equipar cazas con radares y sistemas de gestión de vuelo, de armas, sobre todo de la interpretación de la información del radar, cada vez más sofisticados. Aquí es donde creo que el occidente está apostando, con sistemas de armas que incluso no tienen aún un igual del lado ruso, ¿no? Entonces, si analizamos así rápidamente, Occidente y especialmente Estados Unidos no le apuestan por el empuje vectorial como los rusos, ¿no? O a la supermaniobrabilidad como los rusos. El F-22 tiene otras fortalezas, ¿no? Que es el pináculo de lo que es la aviación de combate ahorita, ¿no? Muy distintas en comparación con el Sukhoi 35. Y bueno, por ejemplo, el Sukhoi 35 no tiene a su vez las cualidades furtivas del F-22, pero sí capacidades de empuje vectorial más ágiles, ¿no? Entonces tenemos dos filosofías completamente opuestas. Unas apuestan por stealth, mejor tecnología, software de primerísima, radares, y los rusos se quedaron con su Sukhoi 35, supermaniobrabilidad y empuje vectorial, ¿no? En resumen, porque sí que me puedo extender, ambas ideologías apuestan por cosas distintas, ¿no? Y esto rara vez los canales
que mencioné lo tratan, ¿no? Porque no tienen este poder de análisis, no lo pueden entender. Son dos apuestas distintas. Entonces Occidente va por el standoff, la furtividad, el superentrenamiento a sus pilotos. Rusia no tanto, Rusia no cree en la tecnología stealth, no les importa. Creen que en algún punto los aviones furtivos o la tecnología stealth ya va a ser obsoleta y no va a tener ningún sentido, ¿no? Claro fíjate que eso que estás diciendo es muy importante, y si lo bajamos a Latinoamérica, podemos comparar lo que está haciendo Colombia y Venezuela, ¿no? Uh-huh. Colombia le está apostando al sistema occidental de la supercapacitación, de poder tener sistemas de data link y electrónicos confiables, y por el lado de Venezuela, pues confían nada más en el avión y en su empuje, ¿no? Sí, yo me decanto totalmente por la forma de pilotar en Occidente. Creo que lo que tienen que hacer es el adiestramiento y es básico, ¿no? Yo también, incluso digo, si nos vamos a la historia, creo que además está respaldado ahí, ¿no? Pero le continúo porque está bien interesante toda la cadena de análisis que se ha disparado. Entonces, me quedo en que a los rusos no les interesa la tecnología stealth, tanto como a los norteamericanos. Les interesa desde el punto de vista de bajar la firma radar, nada más, ¿no? De hacerlo un poquito más furtivo. Uh-huh. Pero ellos no están buscando tener F-22, por ejemplo, no les importa. Creen que en algún punto va a salir una tecnología que la va a hacer obsoleta, ¿no? Entonces, no le apuestan a eso porque se comprometen muchas capacidades de los aviones por darles capacidades stealth. De hecho, y esto es otra cosa que canales serios sí canales serios como el tuyo sí entienden, análisis serios sí respalda. El Sukhoi 57, el otro, el avionazo que tienen los rusos, uh-huh, no es otra cosa que un caza aviones stealth. Es un avión casi completamente enfocado a contrarrestar las tácticas stealth del F-22. No es un all-around como el F-22 o el F-35. Ese avión existe para derribar otros aviones stealth y tiene tiene sus tácticas y su manera de ser. Es una discusión ahora, pero creo que por eso India, por ejemplo, lo desechó, porque India no necesita un avión que se dedique a fastidiar al F-22, ¿sabes? Se fue por el Rafale, comprado en grandes cantidades. Apenas creo que vamos por las 90 unidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, habrá que ver en el futuro la tendencia que te digo que existe, ¿no? Y es innegable, o sea, esto pasa en Rusia. El Sukhoi 57 es eso, un avión caza stealth. Entonces, con esta perspectiva, volvamos a lo que te dije de los 90s. Ya con el F-22 seguía apostando a sus diseños estrella de los 70s y 80s. El MiG-29, que ahora es el MiG-35 con esteroides. Uh-huh. Otro que, por cierto, es un fracaso de ventas en el exterior. Y el Sukhoi 35, que tampoco ha sido el éxito de ventas que se esperaba, pese a ser un caso soberbio. Realmente son contados los países que lo han importado, ¿no? Entonces, Rusia parece que se da cuenta que ambos aviones ya no tienen el mismo impacto y el interés en el mercado. Realmente no parecen tenerlo, especialmente frente a competidores como el Rafale, el Gripen, el J-35 y, por supuesto, el F-35. Perdieron ese mercado o lo empezaron a perder. Entonces, mientras la industria aeronáutica occidental ya estaba mirando en la sexta generación, la industria rusa seguía apostándole a sus diseños de hace 40 años. Entonces, eso es la razón por la que hoy tenemos este avión presente. Esa es la razón. Rusia tenía que buscar, ¿no?, algo con que regresar al mercado. Sí, es muy interesante. Y algo muy novedoso, ¿no? Sí, con lo que presentaron, traen al parecer un par de innovaciones. Y bueno, en el punto de vista de la industria, como fíjate, aquí hay una relación muy interesante, como lo platicamos en las pláticas de la aviación de caza en México. Seguir pensando que hay que comprar aviones rusos y helicópteros y aviones rusos porque creen que son baratos y aguantadores, como dicen muchos expertos en México, realmente es un pensamiento de la época de las cavernas hoy en día. En el mundo de hoy no es una opción comprar bajo ese criterio, porque la mayoría de tus oponentes ya tienen, hoy en el año 2021, ya tienen algún grado de tecnología furtiva o sistemas de combate digitales, están más avanzados, ya estamos más allá del es barato y aguantador. Si tú sales con tu MiG-29 de 1985 a querer contrarrestar aviones que te van a ver y disparar a la doble de distancia que tú, como sucedió en Irak en el 91, en los Balcanes después, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces,
Rusia estaba saliéndose del mercado, por eso es que el MiG-35 no se vende, ni por accidente en Latinoamérica, solo Rusia lo va a comprar, por lo que entiendo, y por eso es que hoy tenemos el Checkmate, por eso llega este avión. Pero en realidad creemos que es un avión nuevo. En realidad el MiG-35 se me hace un buen avión, se me hace una buena idea. Ahí falló algo en la parte de ventas que no gustó por alguna razón, ¿no? Tal es el precio. Claro que es un muy buen avión. Los aviones rusos son muy buenos, son excelentes, ¿no? Pero no se están vendiendo y no se están vendiendo en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica ya entendió, al menos en el caso Latinoamérica del que sí podemos hablar con conocimiento de facto, es que las líneas logísticas castigan al comprador mientras no haya una inversión. Hay que recordar que esa es la parte más cara, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor ahí puede estar la respuesta, ¿no? Realmente sería estudiar cada caso. Vamos a pensar qué tan bueno es en el caso de Latinoamérica, qué tan bueno sería el Checkmate contra el pináculo de la aviación en Latinoamérica, que es el Gripen, y después contra el F-16 Block 52, que tiene la Fuerza Aérea de Chile. Sí, si me das un poco de paciencia, vamos a llegar a eso. Y hay una conclusión súper importante, súper interesante que salió de estas discusiones. A ver. Ok, entonces platícame. O sea, existe algo en ruso, existe un término que se llama maskirovka. ¿Estás relacionado? ¿Lo conoces? ¿Sabes de qué trata? No lo había oído. El término es un término ruso que literal significa camuflaje en su traducción, y en general se usa desde tiempos inmemoriales porque es una cualidad que ejercen los militares rusos, los políticos rusos, para distraer al enemigo, para hacer un engaño muy inteligente, muy, muy hábil, y en eso salen con una jugada, ¿no?, que nadie esperaba. Tom Clancy lo inmortalizó en una de sus novelas más importantes, la de Red Storm Rising, donde, no quiero spoilear a nadie, ¿no?, pero los rusos proponen una cosa al mundo y después terminan haciendo otra muy distinta, ¿no? Entonces, se ha relacionado mucho en todos los círculos de análisis que la presentación del avión, del Checkmate, lleva muchísimo de maskirovka, ¿no? En serio, es que hay puntos que sí te dejan como, o crees que soy tonto o se equivocaron, en serio, porque son increíbles, ¿no? Pero si quieres vamos a ellos. Ok, a ver. Ahí te va. Lo primero que vimos la semana pasada, no sé si viste la presentación, fue muy padre, estuvo muy bonita. Sí. Estuvo muy bien. Tenemos un video al respecto. Está padrísima la presentación. Bueno, eso es marketing, hay que empezar por ahí. Es marketing. No nos engañemos, sí fue una presentación fabulosa, pero es marketing combinado con esta habilidad rusa del maskirovka, ¿no? Lo primero que tenemos que dar por hecho es que lo que dijeron en la presentación es la presentación en sociedad del avión, ¿no? Hay que ser muy inocente para creerse todo lo que dijeron ahí, ¿no? Por ejemplo, se mencionó que es capaz de maniobrar hasta 8 Gs, ¿no? Híjole. Hay que editar el por Dios. Hay que editar el por Dios. Retomo rápido. Por ejemplo, se mencionó que es capaz de maniobrar hasta 8G. Eso es ridículo. Con ese diseño lo veo difícil, ¿eh? O sea, creo que ni el F5 creo que el F5 bien pilotado puede llegar a 9Gs. Pero bueno, es ridículo. Es increíble, ¿no? Increíble en el sentido de que nadie lo puede realmente creer. Porque estás promocionando tu mejor avión con un handicap como este, ¿no? No es creíble. Entonces, está muy por debajo del estándar actual. Así que debe tratarse de un esfuerzo de desinformación, ¿no? O de manipulación de la noticia. Maskirovka al máximo. Maskirovka, ¿no? He visto videos que salen anunciadas las cualidades del avión como si fuesen superiores al F-35. Y esto me molesta mucho porque ni siquiera se conocen las del mismo Sukhoi 75, ¿no? Es un avión nuevo, salió antier, una semana atrás. Es ridículo la cantidad de desinformación que muchas personas sacan solo por robar vistas a la gente, ¿no? Claro, y lo importante es que no ha volado. O sea, yo puedo decir esto, este diseño que tengo aquí podría hacer esto y esto y esto. Ahora, de que ya en el papel, combinando la física y la aerodinámica, lo llegue a hacer, híjole, es un tramo largo, muy largo. Hay puntos interesantes ahí, pero sí es muy penoso estar viendo que hay una discusión que no está muy enterada
y que no entrega conclusiones creíbles ni verídicas, ¿no? Pero bueno, la pregunta evidentemente que todos hacen es si es mejor que el F-35. Cualquier analista serio de defensa, cualquier comunicador serio de defensa, te va a decir lo mismo, no lo sabemos, es muy pronto para decir cualquier cosa en ese respecto. Esa es la respuesta sencilla, no lo sabemos, porque no existe información verídica y publicada a la que podamos voltear a ver. Entonces, no creo que Rostec, ni OKB, ni Rosoboronexport le dieron la información clasificada del avión a un grupo de youtubers para difundirla en internet, ¿no? O sea, digamos, y aquí lo digo porque tenemos que estar cuestionando lo que leemos, lo que oímos, claro, ¿no? Sí, claro. Tenemos que verificarlo y tenemos que decir, en serio, un avión que acaba de salir antier va a ser más potente que un avión que lleva 15 años desarrollándose. En fin, en cuanto a la mayoría de las cosas que mencionan, y a excepción de un par de innovaciones, mi opinión es que casi nada de lo que promocionaron en su presentación es nuevo, Pepe. Es casi seguro que la mayoría de las cualidades que escuchamos en el video ya están presentes en el F-35 de manera pública o clasificada, pero después de todo son ellos, los rusos, los que llegan a retar el estándar establecido en la quinta generación por el F-35, que es el análogo símil de este avión, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, de acuerdo a la discusión que te digo que hay en compañeros del medio desde Rusia, hay fuentes que vamos a llamarles de momento que no están corroboradas, pero que nos aseguran que lo que vimos en Max fue una maqueta, pero que un prototipo sí existe y que sí vuela en Rusia y que es en el que están haciendo pruebas. Entonces hay ahí la especulación subyacente en el medio de que en algún punto debe haber un rollout oficial, pues con el avión verdadero, ¿no? Pero si estás de acuerdo, te puedo hacer o entregar una lista de las características que vimos de acuerdo a la presentación, y si a tu público le interesa, pues explicarle un poco lo que podrían significar, aclarando que son es un análisis en base a lo que se ve, ¿no? Realmente no sabemos cuál es el performance del avión, ¿no? Pero hay características físicas, técnicas que nos pueden decir datos interesantes. Y aquí, para que le quede un poco más claro a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues fíjense nada más cómo fue la presentación del KF-21, el Borana, el nuevo avión de Corea del Sur, que tiene tecnología más occidental y que, bueno, tienen cierto nivel de desarrollo aeronáutico, y lo están haciendo por fases, ¿no? El avión no va a volar ya operativo hasta el 2030. Estamos en 2021, faltan más de 9 años, fíjense el tramo que está. Entonces, ¿cómo podemos decir que un avión que apenas está empezando y que probablemente empiece a volar por ahí del 28-29, si bien le va, pues puede ser mejor que uno que ya le va a llevar ahora no 15, sino le va a llevar casi 23, 24 años de ventaja, ¿no? Más Quiroca. Bueno, claro. Ahí te va. Podemos empezar por lo que dices, ¿eh? Este avión se anunció con entregas para 2025. Me parece muy apresurada una fecha así, especialmente cuando ya tenemos la historia del F-35, ¿no? Por supuesto, el F-35 es un proyecto de entrada muchísimo más complejo en su concepción, en su distribución, como solución en el campo, pero 2025... habrá que ver, ojalá lo puedan hacer porque sentaría un precedente importante en la industria, pero yo me quedo con muchas dudas. ¿Qué otro punto te puedo decir? Es claro, y esto es a donde te hago un círculo con un comentario anterior. Para muchos es claro que el avión hereda características que ya vimos en los demostradores como el MiG 1.44, o en aviones que ya están saliendo, como el Sukhoi 57, creemos que les hereda mucho de sus características, les toma muchas de sus características, ¿no? Y por supuesto del mismísimo F-35, es claro que tiene la misma, que están cortados con el mismo molde, ¿no? Es un avión táctico, monomotor, monopiloto, con características stealth, no al grado de los norteamericanos, pero eso es. Y se cree que es un avión nuevo porque no trae tantos rasgos que podríamos decir de manera muy holgada copiados, ¿no? Hay muchos aviones de quinta generación en China, en Corea, que realmente son un F-22 de otro tipo, ¿no? O un F-35, sí, claro.
Entonces, por ahí se considera que, bueno, este sí podría ser la presentación de un verdadero nuevo avión que no veíamos hace un buen rato, ¿no? Como dije, hereda componentes y sistemas del Sukhoi 57, motores y aviónica, entonces eso le ayuda, ¿no? Imaginemos que el F-35 vino a la línea de producción ya heredando partes de otros, ¿no? Entonces, esto le ayuda al Sukhoi 75, ¿no? Una de las cosas que más han llamado la atención es el radomo. Es muy interesante, es demasiado puntiagudo. Y eso genera muchas preguntas, porque a menos que esto esté relacionado con la... También pensé lo mismo, Ajá, es que es muy notorio, y a menos que esto vaya relacionado con la velocidad declarada de Mach 1.8, que tampoco creemos que es tan cierta, porque el avión va a requerir supercrucero, ¿no? Entonces creemos que el radomo es precisamente para lo único que tendría sentido, básicamente, para ayudarle en mantener supercrucero. De otro modo es muy extraño ver esto actualmente, la verdad, pero es interesante. Otra cosa. Sí, y ¿sabes qué me llama también mucho la atención? Que está demasiado puntiagudo y la superficie, ¿cómo van a controlar si no tienes superficie de control? Esa es una situación que tienes que manejar con computadoras, ¿no? Ya había por ahí un antecedente con el F-16 y obviamente se pulió con el F-35, que siguen siendo aviones inestables, pero sin superficies de control se vuelve demasiado inestable. No sé si eso realmente vaya a poder atorar el proyecto. También habría que ver esa parte. Es algo que también se ha discutido mucho. No tiene planos estabilizadores horizontales o verticales y el ala está demasiado echada para atrás. ¿Qué es lo que dices? Su centro de gravedad, entonces, y el centro de lift estará muy atrás. No es imposible si tienes una computadora gobernando eso, pero sí es muy raro. Es muy raro y llama la atención, ¿no? Y va a ser muy difícil de implementar, ¿eh? Ya en vuelo, la computadora está sujeto a muchas cosas, ¿no? Sí, y sobre todo sabemos que hay ya ves que no tiene planos, no tiene estabilizadores horizontales, tiene una mezcla de ambos, ¿no? Entonces, sabemos por diseños anteriores, por pruebas en todo el mundo, que ese tipo de planos son muy, muy complicados de mantener, instalar y de controlar. Se requiere una computadora muy poderosa para eso, ¿no? Eso resuelve el problema. Entonces, si los rusos lo están poniendo ahí, es que suponemos que tienen una computadora que gobierne el avión. Hablan de inteligencia artificial gobernando el avión, ¿no? Entonces, en el sentido de tecnología, pues, damos por hecho que tiene una computadora que lo apoya, ¿no? Por ejemplo, la maqueta que vimos en Max no tiene canard, ni extensiones en la raíz del ala, que es lo que mencionas. Esto es muy raro y obviamente llama la atención porque significa que el avión en sí va a funcionar como un ala delta convencional, como un Mirage 3, algo así, lo que genera dudas en si podrá manejar ángulos de ataque tan altos como otros aviones contemporáneos, como el Typhoon, por ejemplo. Entonces, viene la pregunta de cómo la toma de aire, el intake, va a meter aire al motor en estos escenarios sin sistemas de apoyo, porque el intake también llamó la atención. Mucho, la toma ventral muchísimo. Es muy interesante. No parece tener partes móviles, abraza la pancita del avión, pero no parece tener la capacidad de abrirse o cerrarse más. Así que debe ser una versión que no recuerdo el nombre, el tipo exacto del tipo de toma, pero este tipo de tomas que son fijas y que no tienen partes móviles, funciona muy bien en subsónico y en velocidades cercanas al Mach 1, porque ahí hace que el avión se comporte como si no estuviera acelerando a esa velocidad. No sé si me doy a entender. Mientras el avión se acerque a Mach 1, este tipo de tomas de aire le dan la holgura al motor para comportarse como si estuviera en demanda normal, ¿no? Sí, pero entonces, ¿qué pasa cuando rebasa esa velocidad? Tiene otro comportamiento. De todas maneras funciona. Sí, pero tiene otro comportamiento, ¿no? Sí, pero los rusos tienen sistemas. Por ejemplo, si hablamos de un alto grado de ataque y la toma de aire no se va a mover, los rusos tienen sistemas para compensar eso en sus motores. Tienen maneras de alimentar los motores con aire que debería entrar por la toma. Es una solución muy inteligente y eficiente, ¿no? Es una pieza única, sin partes móviles aparentemente. Quiero ver cómo termina eso, ¿no? La verdad es que sí me llamó mucho la atención. Ok. Está bueno, ¿no? Ahora, de stealth.
sí tiene formas o rasgos stealth. Como te dije, en el caso ruso, un cierto grado de furtividad es buscado, un cierto grado. Los rusos no les importa, francamente, los rusos no utilizan ni pastas, ni materiales absorbentes, nada. Todo eso que usa Occidente, que es una combinación de pasos para llegar a un grado alto de furtividad, los rusos no lo están utilizando. A lo mucho se sabe que usan pinturas absorbentes, pero eso es solo una fracción de todo el proceso de hacer un avión furtivo, ¿no? Como te dije antes, a los rusos no les importa el stealth, les importa molestarlo, les importa interrumpirlo en sus oponentes. Pero es una apuesta rusa y bueno, esa es su estrategia, ¿no? Entonces, no sé, yo estoy un poco de ese lado. Creo que la tecnología stealth sí es como algo que eventualmente va a dejar de tener validez y no lo sé, contra oponentes como Rusia o oponentes que puedan pagar por radares que eliminen la tecnología stealth. Evidentemente Occidente va a estar en un problema, pero si tienes que enfrentarte a enemigos menos desarrollados en lo militar, pues claro que vas a seguir teniendo una ventaja, ¿no? Totalmente. Hay una innovación importante. A ver. Se mencionó que el avión puede funcionar como un vehículo de combate aéreo no tripulado. Solo hay que remover ciertas partes de la cabina, la carlinga, hay que hacer modificaciones en la zona y que el avión puede realizar misiones ya sea manejado remotamente y esto entra más en la especulación porque también no está muy claro cómo, pero mediante inteligencia artificial, ¿no? Entonces, está bien esa doble función, avión tripulado y dron. Está muy, muy interesante esa parte. Te dejan la duda de si es un dron muy caro o estás como malbaratando tu avión de combate de quinta generación, ¿no? Pero hace sentido en misiones suicidas, ¿no? Sabes que el avión tiene un 90% de probabilidades de no volver. Lo usas para atacar el blanco, destruirlo, sin perder a tu piloto, ¿no? Entonces, tiene un cierto sentido. ¿No? Pero bueno, esas algunas de las cosas. Interesante. Me llamó mucho la atención. 5 misiles y un cañón externo. Uno de los problemas que le dieron al F-35 fue la cuestión del cañón, ¿no? Y la solución rusa es simplemente adaptémonos. Si hay misiones donde creemos que se va a utilizar el cañón, se lo ponemos. Y si no, lo dejamos fuera. 5 misiles. Hay comentarios donde dicen que el avión puede llevar más misiles que el F-35. Hasta donde yo me quedé, el F-35 tiene un sistema Psychic, si no me acuerdo mal, que puede añadirle 2 misiles AMRAAM al F-35. En este caso podría llevar entonces 6 misiles, ¿no? Esta es una discusión que creo que hay que aclarar, retomar, pero hasta donde yo sé, creo que estamos por ahí, ¿no? No creo que en ese sentido el avión ruso tenga una ventaja, ¿no? Me muero de ganas por ver cómo va a estar la solución modular del cañón, los tanques de combustible externos. Otra cosa bien curiosa. Oye, ese armamento externo no está pensando, ¿o sí? Parece ser que no, pero igual el F-35 al principio parecía que tampoco lo iba a llevar, ¿no? Y en etapas avanzadas del proyecto empezamos a verlo ya así, ¿no? Entonces, no sabemos, ¿no? Que se suma a la cuestión de... una discusión importante, porque ahí vemos qué tanta invisibilidad pierde, ¿no? Al ir cargando armamento externo el F-35, se convertiría en un avión de 4.5, ¿no? Podrías verlo, digamos, relativamente fácil o no. Esa parte no la tengo muy clara que digamos, ¿no? Y lo mismo le pasaría a este mismo avión, ¿no? Sí, exacto. Tal vez un poco más porque el avión ruso no le apuesta tanto al stealth, no tiene tantas cualidades stealth, entonces sí puede ser algo que le pegue más al avión ruso que al mismo F-35, ¿no? Pero nadie sabe, por ejemplo, nadie vio pérdidas de reaprovisionamiento de combustible, ¿no? Entonces sería otro. Los rusos no son muy dados a eso, lo hacen, pero no tiene la misma predominancia que tiene Occidente en ese sentido, ¿no? Pero aún así llamó la atención no ver nada de eso. ¿Qué más te puedo contar? Lo de la super agilidad, ¿no? La super maniobrabilidad. La cola. Está bien interesante la cola del avión. Le vemos una duda y un problema, pero creemos que es igual una solución muy buena. La cola se parece muchísimo a la del Sukhoi 57. Sabemos ya que el avión... Prácticamente lo veo igual, ¿eh? Esa parte, tanto la cabina como la cola, pues son
una herencia directa del 57. Sí, completamente. El avión va a usar el mismo motor que el Sukhoi 57, que tiene 360 grados de empuje vectorial, pero si vemos la sección de cola, el Sukhoi 75, el Checkmate, tiene una especie de planos o extensiones al lado del motor. Y tenemos problemas en entender eso. ¿Cómo van a permitir el manejo vectorial del avión a 90 y 270 grados? Porque No, pues van a estar esta especie de aletas. Y eso es una parte más difícil, porque tienes un empuje vectorial y lo puedes controlar muy bien con 2 turbinas. Pero ya una sola es pues, complicado, ¿eh? Ahí te va, está más complicado, de hecho, porque se mencionó en Max que el empuje vectorial del avión, manejado por la computadora, va a ayudar a mantener el equilibrio y dirección del avión en vuelo. O sea, el empuje vectorial va a estar activado todo el tiempo y gobernado por la computadora para corregir desviaciones de vuelo. No va a incluso dicen que dice en la presentación que va a tener o que va a ayudar en el consumo de combustible y la furtividad del avión. Híjole, qué cosa tan complicada, ¿eh? Ajá, lo veo bien complicado. Está interesante y complicado, ¿no? Entonces el piloto es como un mando añadido, una superficie de control añadida. No la va a controlar el piloto, pero va a estar ahí. Está complicado. Y te digo, hacia los lados, ¿cómo va a funcionar? El avión tiene esas 2 aletas o extensiones, no sé cómo llamarles. Entonces es extraño, ¿no? Vamos a ver. Por eso te digo que hay que esperar a ver un verdadero, uno de a de veras en una base aérea. ¿Y cuánto volando, tiempo le calculas tú que podamos ver uno ya volando? Yo sí creo que lo tienen construido. No creo que Rostec y Sukhoi se hayan aventado a hacer todo este espectáculo sin al menos un rollout próximo. Y nada más hay que comparar las diferencias que vemos de lo que creemos es una maqueta contra lo que vamos a ver ya en una base aérea, ¿no? Seguro vamos a ver diferencias. Va a ser muy, muy distinto, ¿no? Sí. Muy ¿Quieres hablar de los clientes externos? Esa parte la quería ver contigo porque, bueno, ellos se enfocaron mucho con India, con países árabes, con Argentina, que sí, explícitamente la están mencionando y la están... Sí, está en la discusión, en lo más cándido, más caliente del tema. Está vi muchas publicaciones argentinas y bueno, estaban, sí, pero al máximo dándole con todo, porque sí es una referencia muy, muy directa, ¿no? Y luego meten ahí algunos sectores británicos, pues peor aún, ¿no? A ver, ahora, vamos a lanzar esta pregunta. Ajá, a ver. ¿Cuál es el avión más afectado por la llegada de este nuevo avión? ¿Cuál es? Pues no sé. Hay un avión que me quedé frío. Es inesperada la respuesta. El Gripen. El Gripen. El F-35 no tiene problemas con este avión. ¿No? El Gripen. El proyecto F-35 no tiene problemas con este avión. El avión o el tipo de avión que va a tener problemas es el Gripen, el Tejas y el J-17. Porque básicamente creo que este avión golpea de modo más directo al Gripen y a estos aviones, especialmente a Gripen, y me voy a centrar en Gripen, por el modelo de negocio de Saab de bajo costo. Claro, dirigido a naciones parecidas a México, pero naciones que sí toman en serio sus fuerzas armadas, ¿no? Como Colombia, Argentina, pero... Entonces creo que Brasil. Este nuevo... Brasil, pero Brasil ya tiene al Gripen, ¿no? Pero Gripen, sí, creo que le afecta... cambiar. No, ni de broma, pero creo que le afecta a esta serie de aviones como el Rafale, el Eurofighter, un poquito en su mercado, pero principalmente a grupos que venden, bueno, no grupos, a industrias como Saab, sí, que promueven el Gripen como un avión de bajo costo, porque de repente llega un avión de quinta generación a bajo costo. Entonces, a eso es lo que mencionas de Argentina, como una fortaleza su capacidad de equiparse de acuerdo a las necesidades de clientes externos. Veremos qué tan cierto es esto, porque muchos no vemos el motor del Sukhoi 75 siendo exportado a países a donde los rusos no puedan controlar el acceso, ¿sabes? El espionaje. Entonces tal vez podría acercar la quinta generación a naciones latinoamericanas, lo cual, como mencionas, prende muchas luces de alerta en Argentina, porque pueden acceder a un avión de quinta generación que seguramente va a ser un avionazo, pero
pero al mismo tiempo deja fuera al Gripen, que se vuelve muy caro en comparación. Esto es un cambio de juego de los rusos hacia la industria, es un muy buen golpe hacia este segmento del mercado. Claro, y el problema que tiene Argentina es un trabalenguas enorme con el veto británico a los componentes occidentales, ¿no? Sí, Ya vimos cómo sí. tuvieron un problema con el FA-50, obviamente lo van a tener si quisieran conseguir el KF-21, que también es un competidor directo y va a estar mucho antes que el Sukhoi 75. Y entonces están poniendo a la Argentina ya de un lado, pues que no tiene muchas opciones, básicamente. Sí. En cuanto al precio, y también aquí es algo que a Latinoamérica le puede llamar la atención, ¿no? Se dijo que variaría mucho, o sea, el rango de precio está demasiado amplio, que va desde 25 a 40 millones de dólares. No, es pues un precio una de cosa lista. muy cualquiera, ¿no? Deme dos. De hecho es 3-1 con un F-35, ¿no? Entonces, pero es un precio de lista que yo no creo que vaya a terminar siendo el real. No, Y va que a terminar dependerá, siendo más caro. no, claro, y que dependerá de cómo quieran equipar el avión, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que no solo se trata del precio de lista, es algo que hablamos en el video de los aviones mexicanos, es el mantenimiento lo que importa y lo más caro, ¿no? Que entonces nos convierte esta cifra en tal vez algo más de Maskirovka, ¿no? Lo siento, pero Claro. puede Ahora, ser, ¿no? imagínate en Latinoamérica el impacto que podría tener este avión. No lo sé, si es que también la están jugando los rusos en ese sentido, porque, bueno, dirías, tengo acceso pensando en Colombia, pensando en Perú, pensando en México y quitando Argentina, ¿no? Porque Argentina tiene desafortunadamente tiene ese veto fuerte que le va a impedir acceder a algún avión, pero los demás países tienen acceso tanto al Gripen como al F-16 como al KF-21. Luego ahora tienes un Sukhoi 75, puedes escoger esos cuatro. ¿Cuál escoges? Mira, si yo, conociendo las naciones latinoamericanas, Perú, es muy probable que sí se interese seriamente por este avión, por la información que tenemos hasta ahora. Y sí, es que funciona como se espera, ¿no? Pero Perú yo lo vería como un candidato muy fuerte. Argentina lo vería también como un candidato muy fuerte. No dudo que este avión haya levantado las cejas en Inglaterra y en Argentina por las razones históricas que sabemos. Colombia, tal vez Colombia pueda interesarse, pero Colombia está ya demasiado incluido en la esfera occidental industrial, ¿no? Entonces, en Colombia incluso no convendría desde un punto de vista económico cambiar el rumbo, ¿no? México, híjole, yo sé que a tu público no le va a gustar, pero con el gobierno que tenemos actualmente, con lo que vamos a heredar, con el estado en que se van a quedar las Fuerzas Armadas mexicanas, esto no va a pasar. No es candidato México para este avión. Las Fuerzas Armadas mexicanas después de este sexenio van a quedar mal, van a estar mal paradas. No se espera una recuperación pronta. Claro. De hecho, se habla de un retraso histórico. En los medios de defensa se cree que México, en términos de sus Fuerzas Armadas, está retrasándose, oyéndose para atrás unos 30 años. Bueno, no creo que en México podamos tener esto. Es terrible. Pero bueno. Eso es otro tema. Lo platicaremos después, ¿no? Sí. Entonces, en México no lo veo posible. Y bueno, es triste porque otras naciones latinoamericanas sí que podrían ver aquí un valor importante. Y como te dije, no impacta al F-35 porque en Latinoamérica el F-35 no se va a vender jamás. Pero, ¿qué tal si ahora pones un avión de quinta generación en un rango, como dijeron, de 20 a 45 millones de dólares? Ya cambia las cosas, ¿no? Entonces, esto es la razón que te decía al principio. Cuando los rusos se dieron cuenta que sus productos ya no estaban teniendo el mismo, en inglés la palabra es appeal, el mismo gusto, el mismo interés. Entonces puede que esto cambie el juego en muchos niveles, ¿no? La llegada de este avión al mundo es fíjate muy que buena. Va a cambiar muchas cosas. A lo mejor Lockheed Martin se sentía muy segura o no tenía tanto problema porque tiene el F-16 y en algún momento pues podría decir, bueno, puedo tener un F-35 digamos mucho más barato en el KF-21 con tecnología tanto coreana como norteamericana. Pero ahorita con esta llegada, pues a lo mejor se va a tener que replantear el hacer una versión mucho más modesta del F-35, ¿no?
Lo veo difícil. Yo sigo viendo al F-35 como el avión de países ricos. Y si eres rico, no pides que tu Ferrari le hagan un motor más barato. Sigues comprando tu Ferrari y asumes el costo, ¿no? Y que creo que es lo que está pasando con muchos países que están incorporando al F-35. No creo que ahí esté el impacto. ¿Industrialmente tú crees que no le impacte ni a Boeing ni a Lockheed Martin? Le va a impactar en países que podrían haber sido candidatos para otras plataformas como F-16, como F-18, porque de repente, como te dije, tienes la opción de meter un avión de quinta generación ruso por una fracción de su costo de lista, ¿no? No sabemos realmente el mantenimiento y cómo va a quedar al final, pero impacta ese mercado secundario. Eso es lo más interesante que yo veo en este nuevo avión. Cambia los modelos de negocio de otras naciones. Imagínate que esto solo es especulación, nada más lo estoy diciendo al azar. Estás planeando incorporar el Gripen a tu fuerza aérea por $1,000 millones, comprar 12 aviones, pero de repente haces las cuentas y Rusia te ofrece un paquete competitivo, probablemente por la mitad o muy cercano o por debajo de los $1,000 millones. Muy por debajo. Por un avión de quinta generación, ¿no? Entonces, evidentemente, debe haber muchas juntas en estos días en muchas empresas aeronáuticas, porque va a haber que adaptar modelos de negocio, de mantenimiento, sí, productos, probablemente veamos modelos diluidos de aviones como el F-18, el F-35, digo, F-18, F-16, para volverlos más accesibles o competir con este avión, ¿no? En el mercado, en el aire, por supuesto, su competidor en el aire y en combate va a ser el F-35, pero en el mercado tiene otros competidores de la gama de abajo, ¿no? De abajo, esto claro. Es una locura, es muy interesante, es un cambio muy refrescante y muy interesante. Hay más novedades. Qué interesante. Pues si quieres vamos pasando a las conclusiones, ¿te parece? ¿O tienes alguna otra sorpresa que me tengas ahí reservada? No, esta era la más interesante, pero vamos a terminar. Bueno, termino de mi parte. La novedad en sí no creo que es su nivel tecnológico, porque esto ya existía en el F-35 y en el Sukhoi 57. Es dudoso que ahorita el avión incluso esté a la par del F-35, ¿no? ¿Por qué? Porque el F-35 ya está en producción, vuela, existe, se cae, se estrella, tiene problemas, tiene vida el avión, ¿no? Este avión apenas sabemos. Lo van actualizando, ¿no? Sí, y se vende, ya está en la vida normal de un avión, en el ciclo de vida normal, ¿no? Este avión todavía no. Entonces, hasta ahí es mucha especulación, ¿no? Parece ser, sí funciona, que va a ser un competidor importante del F-35. Para mí y otros compañeros del medio, lo novedoso realmente es que Rusia por fin viene a competir en la arena de la quinta generación con lo que parece ser un producto verdaderamente interesante y competitivo a nivel tecnológico e industrial, y muy cerca, muy cerca de la tendencia que Occidente había marcado en los últimos 20 años. Eso para nosotros es la innovación, ¿no? Entonces, importante. Ya, ¿con qué termino? Creo que el Sukhoi 75 sí es un avión nuevo, no copia ni más, creo que sí viene como un avión nuevo, con mucho potencial de mercado, especialmente en mercados secundarios, altamente desarrollado. No podemos negarnos a las habilidades de la industria rusa. Sus modelos de negocio en países como México sí son, no sé cuál es la palabra correcta, pero creo que no han logrado encontrar un modelo de negocio apropiado para países como México, pero su tecnología es altamente desarrollada. Va a ser un avión muy ágil, muy interesante, y que creo yo que llega tan tarde como el F-35. El F-35 es un proyecto tan retrasado que, bueno, llega tan tarde como el F-35 y que va a intentar contrarrestarlo en el mercado y en el aire, por supuesto, todo su ciclo de vida, casi como la mayoría de los aviones rusos, ¿no? Entonces, saber cuál es superior va a requerir que se enfrenten en combate, y sabemos que eso es poco probable que pase. Así que solo ahí sabremos quién es superior, y fuera de eso, esto es lo que probablemente sabemos del avión, probablemente, porque realmente no sabemos más, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, Pepe. Está interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Básicamente tenemos un avión nuevo, no tenemos una fecha ya de que empiece a volar, y tenemos un proyecto industrial muy interesante que va a mover mucho el mercado, sobre todo en la parte, digamos, de la gama media. Estaremos hablando del Gripen,
del KF-21, del HAL Texas y este tipo de aeronaves, a lo mejor de alguna otra compañía un poco más pequeña, ¿no? Sí, las mete mucho en problemas, las va a meter mucho, mucho en problemas, lo cual puede ser beneficioso para México porque imagínate que tal vez algunos de estos consorcios modifican sus propuestas de venta, ¿no? Y las pueden hacer más atractivas a países como México. Puede ser una ventaja, ¿no? Hay que ver Yo lo vería como una y ventaja, creo que al final la competencia siempre va a ser mejor y nos va a permitir, si en algún momento deciden acceder a una nueva aeronave, pues conseguirla a mucho mejor precio, ¿no? O con mayores compensaciones industriales, ya sea Gripen, ya sea Korea Aerospace, cualquiera de las dos. Sí, este tipo de cosas, este avión, su llegada, si lo podemos poner en algunas palabras para México, lo acerca el Gripen o el F-16 a México, porque van a tener que flexibilizar tal vez sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, nada está perdido y nada está malo. Y esto le trajo vitalidad a la industria aeronáutica en las últimas semanas. Había mucha discusión sobre el siguiente aniversario de la batalla de Mogadishu y de repente todo el mundo se olvidó porque llegó esto, ¿no? Y créeme, aplacar en la discusión internacional la batalla de Mogadishu y sus casi 30 años tiene que ser algo importante. Entonces, lo vino a cambiar todo. Es increíble lo que pasó desde el punto de vista, es histórico en pocas palabras, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se desarrolla. Fíjate que ahorita que estabas platicando esto, y ya para despedirnos, pues había que esperar que Rostec, que Rosoboronexport presente una maqueta, si no el tamaño real, sí tener información mucho más precisa sobre el Sukhoi 75 en FAMEX 2021. Ojalá, estaría bien, es la primera feria después de MAX en la que podría presentarse, ¿no? La aeronave. Podemos especular que ojalá lo hagan, ¿no? Tal vez van a empezar si lo veo desde un punto de vista comercial, presentar una maqueta de esto en el país vecino de tu mayor competidor sería una jugada interesante, ¿no? Y otra más. Sería una jugada, pero buenísima. Sería más. Y más teniendo ¿no? un F-22 enfrente, ¿no? Sí, sería interesante. Como ejercicio sería divertido. Pero ese es el. Es una cuestión de negocios y se pelea como todo y cambia todo. Y ojalá la industria rusa se dé cuenta que FAMEX es la siguiente feria que puede tener un impacto muy importante a nivel Latinoamérica si llegan a presentar el avión de una mucho mejor manera, ¿no? Como lo han estado haciendo antes. Sí, estamos de acuerdo. Mariano, pues no me queda nada más que agradecerte. Es una muy, muy buena plática, muy entretenida. Te agradezco toda la información que nos has dado hoy a todos los amigos que hacen el favor de vernos en México Aeroespacial y Defensa. Un placer, es un gusto. Entiendo que tenemos pendiente una del F-35 dedicada a él. Creo que también va a estar bien. Seria sobre el F-35 para que la gente entienda verdaderamente qué pasa con el avión. No solo se trata de me cae mal ese avión, voy a hablar mal de él. Hay muchas razones y mucha tela de donde cortar desde un punto de vista serio, industrial, tecnológico. En cuanto se pueda me apunto. Claro, vamos a programar en un par de semanas ver F-35 y también será interesante platicar sobre lo que vimos al principio de esta plática, ¿no? La concepción de cómo volar. ¿Qué es lo que te debes hacer? Optar la parte occidental, hacer mucho entrenamiento, hacer mucha electrónica, tener muchos sistemas, o mejor el lado ruso, ¿no? Ahí te va de montón, pum. Sí, hay eso es interesante, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este tipo de cosas? ¿Colombia con su adiestramiento occidental o Venezuela con sus casas Sukhoi? Yo tengo muy definido cómo está eso, pero lo platicamos, ¿no? Sí, con gusto. La pregunta de los 41 millones. Está bien interesante. Sale, pues entonces tenemos dos pendientes. Mariano, te agradezco muchísimo. De nada, te agradezco a ti. Muchas gracias. Saludos a tu público, Pepe. Un abrazo. Que estés muy bien. Nos vemos, amigos México Aeroespacial. Espero les haya gustado esta plática con Mariano García. Recuerden que es uno de los mayores analistas de defensa en México y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Hasta luego.